Me encanta oír la primera lectura que dice que hablan de un difunto llamado Jesús. Para los que no conocen a Jesús, es un difunto, con muy bonitas enseñanzas, nada más. Pero para los que hemos conocido el amor, para los que hemos conocido el poder de Dios, es otra cosa. Como Pablo, él asegura que está vivo. Y aquí, levanten la mano quien asegura que Jesús está vivo de verdad. Pregunté en el lugar equivocado. Y cada uno de nosotros tiene la experiencia. Cada uno de nosotros, desde donde ha experimentado el toque del poder de Dios, puede decir: yo no puedo hacer otra cosa que decir. Yo particularmente soy el único ex hemofílico en la tierra. Yo tuve hemofilia. Los médicos que están aquí que lo sepan. Y un sacerdote puso las manos sobre mí, oró por mí, y el poder de Dios bajó sobre mí. Hicieron pruebas en el año 87 y hasta ahora están buscando todavía cómo es posible que un factor de coagulación 8, que está siempre en 27, se haya colocado exactamente en el medio donde tiene que estar, en 143. Yo sería un ingrato si dijera que no creo que Jesús está vivo. Y todos nosotros hemos hecho esa experiencia. Hemos hecho la experiencia de Jesús vivo que está aquí, presente entre nosotros. No es solamente un bonito cuerpo de estatutos, no es solamente una hermosa comunidad. Aquí se sintió en la oración cómo había fuerza. Me encantó una de las profecías que se dijo aquí. ¿Por qué tienen miedo de hablar de mí? ¿Por qué tienen miedo? Hay miedo, sí. Hay gente que tiene miedo todavía. Yo espero que en este encuentro a todos los que tienen la lengua amarrada se les suelte y pierdan el miedo de decir para ustedes quién es el Señor Jesús. Es necesario que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero para eso hace falta ese amor. Me encanta el lema también: unidos en el amado, en aquel que nos amó primero. Este evangelio tiene 3 secuencias en el evangelio de Juan. La primera está en el capítulo 13. En el capítulo 13, Jesús dice: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora. ¿A dónde? En el amarme tanto como yo te voy a amar a ti. Y por eso Pedro le dice: ¿a dónde vas? Yo daré mi vida por ti. Así, tú darás mi vida por mí. Y le aseguró lo que iba a ocurrir por presuntuoso. Todavía no lo amaba. Después, en el capítulo 15, Jesús dice: nadie tiene mayor amor, ágape. Ágape es el amor en el que uno es capaz de darse. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo. Nadie tiene más amor. Y llegó el momento de la prueba. Y sabe muy bien lo que pasó con Pedro, el pobre. Lo que dijo el Señor. Pero en el capítulo 21 había un punto pendiente en la agenda. Y Pedro recibió el interrogatorio de amor del Señor. Y quizá en español no se entiende tanto como en griego, aunque usaron los verbos para provocar, pero hay que entender eso. Lo que le dijo Jesús, la primera pregunta es: agapasme. O sea, ¿eres capaz de amarme hasta dar la vida? Y la respuesta de Pedro fue: filosé, te tengo cariño. No se atrevió a decir te amo. La segunda: agapasme. Y él le dijo: filosé, sí, te tengo cariño. Entonces Jesús bajó el tono y la tercera pregunta fue: fileisme, ¿me tienes cariño? Y dice: se entristeció porque le preguntó fileisme. Ay, qué dolor ver que tenía que preguntarle. En el pobre amor que Pedro le tenía que bajar la vara para que pudiese responder que sí. Tú sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Y el que no ama al Señor no será capaz
de dar la vida por Él, ni hablar. Y el que no ama al Señor no será capaz de dar la vida por Él, ni hablar en público, ni decir las cosas. ¿Por qué? Porque no ha conocido todavía el amor inmenso del Señor, que dio la vida por mí. Como decía Pablo, murió por mí. Yo solamente puedo descubrir a Cristo vivo si veo que muere, y muere por mí. Y por eso tenemos necesidad de responder al carisma, como dijo muy bien Freddy. Tenemos un carisma, y el primer carisma es ponernos a los pies del Señor, enamorarnos del Señor. Hay una historia en China muy simpática, donde está aquí lo que se llama la adoración, la proclamación y la transformación en una sola historia. En China ocurrió. Había una misión secreta, una misión clandestina de adoración. Allá se persigue la religión, por lo tanto la adoración al Santísimo se hacía en las casas. Y le tocó un momento a una señora que durante el día estuvo sola y fue llamada y le avisaron que había una emergencia y no podía dejar el Santísimo solo. Llamó a la vecina y le dijo: vecina, vengan para acá por favor, quédese aquí frente a eso. Ella no sabía nada de qué era eso. Dice: quédese aquí, siéntense, en lo que yo voy a hacer una diligencia, quédese aquí sentada tranquilamente. Y se fue a hacer la diligencia. Y cuando volvió, ya dice: gracias, muy bien, se fue. Y en la segunda que ocurrió otra cosa más, le pidió otra vez a la vecina: venga para acá, siéntese aquí enfrente otra vez, que tengo que irme. Y se fue. Y la vecina ahí sentada. Y volvió otra vez. Y ya en la tarde fue la vecina que se le acercó y le dijo: vecina, ¿me puedo sentar con usted? Y le dijo: claro que sí, claro. Y se sentó y le preguntó allí: ¿qué es eso? Y allí le comenzó a contar lo que estaba pasando. Ese es el Señor. Y le comenzó a contar la historia, le comenzó a hablar de Jesús y le comenzó a hablar de cómo Él prometió que el pan que yo les daré es mi propia carne. Y ahí está. Y se quedó maravillada la señora. Y al día siguiente le pidió si podía volver otra vez. Y volvió otra vez, y volvió otra vez, y volvió otra vez. Y para no cansarles del cuento, se volvió una adoradora del Santísimo Sacramento. Se convirtió, se acercó, se transformó en aquello que estuvo primero adorando, sin ni siquiera saber frente a quién ella estaba. Y si eso lo hace una mujer que no cree, ¿qué puede hacer en aquel que ama tanto al Señor, que encuentra en ello la fuente para vivir? ¿Qué no encontraremos nosotros? ¿Qué no será lo que podrá hacer el Señor si nosotros nos sentamos a los pies del Señor y Él hace su obra? Él está ahí. Y no podemos cansarnos, porque si nos cansamos hemos perdido el amor. Allí otra vez. Como decía Escrivá de Balaguer, que decía: si la misa te parece corta, está flaco tu amor. Tu amor tiene problemas. Uno no se cansa cuando están en lo mismo y en lo mismo, pero es en lo que uno ama estar. Piensa en tu afición favorita. ¿Quién se cansa? Al que ama el fútbol y está fanático del fútbol, que dice de repente: vienen 3 juegos seguidos, ¡ay! Compra palomitas de maíz, Coca-Cola y ahí se queda a disfrutar. No se cansa. Imagínense lo que sería el Señor entonces. Y por eso me viene una historia a mí también, que yo le he contado otras veces. Yo, como he viajado tantas casas, no sé dónde he contado lo que he contado. Pero había una vez un obispo que fue muy conocido en los Estados Unidos, que por un tiempo fue obispo auxiliar en Nueva York. Se llamaba Monseñor Fulton Sheen. Fulton Sheen fue invitado en Filadelfia a hablar en una universidad. Y en esa universidad estaba hablando, y mientras estaba disertando en los jóvenes universitarios, al fondo una muchacha altanera, poquito pedante y altanera, se levantó y de una manera impropia le gritó: ustedes los curas, en la misa siempre lo mismo, qué aburrido, siempre lo mismo.
Y Fulton Sheen no se inmutó, vio al lado de la joven, un joven sentado, y le preguntó, ¿y ese joven que está al lado tuyo? Ese es mi novio. Así. Y te dijo hoy que te ama. Claro que me dijo que me ama. Y ayer te dijo que te ama. Sí, ayer también me dijo que me ama. Y anteayer te dijo que te ama. También me dijo, ¡qué aburrido! No te cansas de oír siempre lo mismo. Se rió todo el mundo, se quedó así, se cayó un tapaboca, cállese. Para no cansarles el cuento, Fulton Sheen acabó casando a esa pareja, se hizo muy amigo. Pero lo importante de esto es que Jesús nunca cansa. Y si cansa, no lo amas. No cansa. Es como cuando hay amor. No sé, entre las parejas hay piropos que se dicen. Cada uno sabrá lo que se dice. Mi gordo, mi gorda, cuchi cuchi. No sé, cada uno tiene una manera de hablar. Imagínense que de repente 30 años casados y el esposo le dice, Teresa, hazme un favor. Y ella se queda. ¿Qué pasó? ¿Me llamaste Teresa? Sí, pero tú te llamas Teresa. Sí, pero tú siempre me has dicho cuchi cuchi. Bueno, pero pensé que estabas cansada, que ya, 30 años diciendo cuchi cuchi, a lo mejor estabas cansada. Digo, no, cuchi cuchi. Y con Jesús es eso. Cada Eucaristía es un cuchi cuchi que Dios nos dice a nosotros. Y quien no está enamorado, que le diga como quiere, porque no entiende de amores. El amor a Jesús está lleno de pequeños detalles en donde uno de veras o cree o no cree. Por ejemplo, en África, una misionera estaba elaborando las hostias que se iban a utilizar para la Eucaristía, y una niña zulú estaba allí viéndola cómo preparaba las hostias, y tomó una hostia y le dio un beso. Y le dijo a la misionera, pero ahí no está Jesús todavía. Y la niña le dijo, sí, pero cuando entre aquí va a encontrarse con mi beso. Esos son los detalles de alguien que cree, ama y se entrega al Señor. Y a eso nos llamó Él. Nos llamó a amarlo hasta quedarnos embelesados a sus pies. Y esa vocación es la primera. Después el Señor siempre va a darnos oportunidades de hablar de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitarlas. Porque hay mucha gente que le tiene miedo. A veces uno por razones, a mí me pasó, lo he contado y vuelvo a contarlo otra vez. Estuve unos años, 8 años en Italia viviendo, y cada cierto tiempo yo iba a Barcelona a visitar a mi familia. En una de esas estaba en el avión, montado en el avión, Barcelona, a punto de ir a Roma a seguir estudiando, y se me monta al lado un joven italiano. Comenzamos a hablar, él nota que no soy italiano y comienza a preguntar, ¿y de dónde es? Y yo, de Santo Domingo. Y dice, Santo Domingo, mucho caliente. Y yo, sí, bueno. Y comienza a hablarme. Yo no estaba vestido de sacerdote. Y comienza a hablarme. Y de repente le dio con hablar de todas las sinvergüencerías que él hizo cuando fue turista aquí en Santo Domingo. Todas las barbaridades. Pero en voz alta, y yo escuchando. Y él allí, y ya yo veía a la gente que estaba todo el mundo ya hastiado de oír a este hombre gritando, hablando todo, porque eran verdadera vulgaridad. Y yo ahí escuchando, el avión despega y todavía está allí hablando. Y cuando estamos en camino, entonces se le ocurre a él preguntar, ¿y usted a qué va a Roma? Y yo, bueno, no, me da como apuro después de todo lo que ha dicho él. Y le digo, bueno, yo estudio. ¿Y qué estudia? Bueno, yo estudio teología. Se me queda mirando, yo lo miro también. Dice, Mica 6, no será. Yo, sí.
pero yo te he dicho todo. Yo, sí, yo he oído, sí. Ya he oído. Y no me has juzgado. Yo, bueno, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero tampoco juzgarte así tampoco. Y entonces comenzó la historia, comenzó a hablar en serio. Ese joven tenía 28 años. Y él había ido, estaba en discernimiento, él quería entrar a la trapa, a hacerse trapense. Estaba en un discernimiento a los 20 años. Hacía 8 años que había estado en discernimiento, y cuando llegó en un momento a confesarse, parece que el sacerdote lo atropelló, le pasó el rodillo el sacerdote. De manera que se ofendió tanto. Él se levantó, se fue a la puerta de la iglesia, se puso frente a la iglesia, escupió a la iglesia y juró que nunca iba a tocar una iglesia en su vida. Y así estuvo 8 años. Y Dios lo puso ante un siervo de Cristo vivo montado a 39,000 pies de altura, confesándose todo sin darse cuenta. Y allí hablando, y cuando yo descubrí a este hombre que estaba herido, tan herido, yo lo tomé de la mano y le pedí perdón, como si hubiera sido yo, porque cualquiera de nosotros puede ofender a otro. Y le dije, mira, los sacerdotes somos personas y a veces podemos tener nuestros malos días. Yo te quiero pedir perdón, de verdad. Y ese muchacho lloraba, y lloraba, y todo el mundo sobrecogido, y quizás aliviado porque ya estaba callado. Pero allí, durante ese vuelo, que todo comenzó en chercha y en broma, acabó todo en el buen pastor que estaba subiéndose a un avión a sanar a la oveja herida. Cuando bajamos, mientras bajábamos, decía, ese es el mejor vuelo que he hecho en mi vida. Y yo le había dicho en cuál ciudad, en los alrededores de Roma, yo hacía servicio. ¿Y qué días hacía servicio? De misa. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando llego ese domingo y comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, y veo a ese hombre que estaba en la y comencé con alegría, y desde entonces fue mi parroquiano durante el resto del tiempo que estuve en esa comunidad. Volvió al Señor, y todo es por atreverse a hablarle al Señor, hablarle a los demás. Y si tú no te atreves, Dios te va a poner a la gente para que le hables. Pero tú tienes que atreverte, porque tú tienes una fuente, el haber estado a los pies del Señor, que no puedes quedarte con ella. Y tienes que compartir, porque al compartir quién es Cristo para ti, Dios te irá transformando la vida y santificándote. Al final esa es la meta, y la meta que tiene Dios con nosotros, el sueño que tiene Dios con nosotros. Un sueño de una comunidad santa, un pueblo de sacerdotes y reyes capaces de glorificar al Señor y anunciar a Cristo, a perderle el miedo. La comunidad de siervos de Cristo vivo ha sido siempre una comunidad muy hermosa. Es una de las comunidades más carismáticas que hay, al menos en la República Dominicana. Mucha fuerza de predicación, muchos predicadores. No es perfecta, como tampoco es perfecta la comunidad de los apóstoles. Fíjense, los apóstoles, primero Pedro lo niega, Santiago y Juan a la derecha y a la izquierda, Tomás, que si no ve no cree, y así seguimos hasta el final, incluso Judas, que lo vende. Imagínense. O sea que en esa comunidad había jalones de moño, había de todo. Uno va al Vaticano y ahí también hay jalones de moño, seguro, créanmelo, y muchos. En la comunidad de siervos de Cristo vivo, desde los inicios, sí, ha habido jalones de moño, sí, como en toda comunidad. Pero he visto una comunidad que permanece, porque el fundamento no está en la pregunta que se hacían los apóstoles, ¿quién es el más importante?, sino porque todos tienen un apellido que se llama siervo. Y Jesús dijo que el que quiera ser el primero, que sea el siervo. Y aquí están todos los siervos. Bienvenidos a la carrera, a ver quién se pone al servicio de los demás de mejor manera, y así Cristo Jesús será glorificado. Bienvenidos al encuentro, que les aproveche y que el Señor nos lleve a encontrarnos y a reencontrarnos con la vida de comunidad de siervos de Cristo vivo. Amén.